Hola a todos, en este nuevo video de FlexTips HC vamos a aprender cómo analizar datos, en este caso para definir llegadas en un centro de atención de salud con FlexSim HC. Vamos a crear un nuevo modelo, en este caso vamos a utilizar las unidades predeterminadas que nos da FlexSim, segundos, metros y litros. En esta ventana vamos a dar clic en el botón OK para crear un modelo y entrar al área de trabajo. Luego vamos a ir a la parte superior derecha para cambiar el ambiente de FlexSim-HC. En este botón damos clic izquierdo, seleccionamos la opción Healthcare para abrir el ambiente de trabajo de FlexSim-HC. Y de esta forma tenemos la nueva área de trabajo. Aquí vamos a comenzar arrastrando algunos objetos. Primero a traer un objeto prop, en este caso una puerta. Esto lo voy a renombrar entrada. Estas personas van a llegar a un puesto de registro, entonces en los objetos tipo locación, selección forma del objeto de registration o registro. Las personas van a hacer este registro, esos objetos tipo locación, voy a agregarlos a un grupo de objetos, por eso los selecciono, doy clic derecho para abrir sus opciones y en los grupos de locación voy a agregar este a un nuevo grupo, en este caso el grupo registros. Luego voy a traer una línea de espera, esta opción de waiting line, línea de espera, donde las personas, en caso de que esté ocupado el registro, van a esperar para hacerlo. Yo lo selecciono y cambio su posición para que esté en una parte frontal, con respecto al registro. Después, un staff, en este caso, staff tipo clerk, es la que va a ser de recepcionista. Renombro este objeto y de igual forma como hice con el objeto del tipo locación, este lo voy a agregar a un grupo, pero en este caso de staff. Recordemos que agregar los objetos a un grupo de objetos es una buena práctica siempre que nosotros estamos simulando en el ambiente de FlexSim-HC. Posteriormente voy a crear una sala de espera, en este caso un objeto multilocación, traigo la opción de las sillas y lo puedo dejar en esa posición. Esta va a ser la sala de espera y de igual forma lo llevo a un grupo de objetos de locación, salas de espera. Entonces las personas llegan, hacen la fila, registro, luego esperan en sala y esperan en sala a ser revisados por un médico. Entonces en los objetos de locación voy a traer una sala de examinación. En este caso lo voy a renombrar examinación. Agrego el objeto a un grupo de examinación y voy a traer también un médico. Es el que va a estar haciendo este proceso. Esto no lo voy a renombrar, voy a dejarlo con el nombre predeterminado, Medical Doctor, pero sí lo voy a agregar a un grupo de staff llamado Doctor. Ya con todos los objetos 3D creados, lo que voy a hacer ahora es crear un flujo de pacientes o un Patient Flow. En la barra de herramientas, agrego el Patient Flow. Este Patient Flow va a crear las dos pestañas. Uno, el lugar donde yo voy a crear todo el flujo, toda la lógica del paciente, los lugares a los cuales se va a dirigir el paciente. Y esta primera es la de llegadas. Yo defino las llegadas, en este caso el patrón de llegadas de los pacientes de forma predeterminada. Yo lo defino a partir de una hora y una fecha según la actividad de Process Flow que se utiliza. Por ahora, lo que yo voy a definir en este modelo, voy a definir entre las 8 y las 8:30, voy a dejar por ahora que lleguen 10 pacientes. Estos pacientes van a llegar de forma aleatoria a lo largo de ese espacio de tiempo, por eso voy a seleccionar la opción Randomly Spaced. Y con esto cierro. En la siguiente actividad de crear paciente, esta propiedad Destination,
la herramienta de muestreo, el gotero, selecciono el objeto de entrada, el cual es donde pues, los pacientes van a aparecer. Ahora voy a pasar al Patient Flow. En el Patient Flow voy a traer primero un conjunto de actividades Waiting Line in Process, es decir, que van a esperar en línea los pacientes una vez que llegan. En el caso de que haya disponibilidad, van a hacer un proceso. Entonces, estos tres recursos que yo tengo acá, esta es la línea de espera, número uno. En este caso voy a seleccionar con el gotero esta línea de espera que tengo creado en el modelo. La locación, en este caso va a ser el registro, renombro el recurso y en las opciones, en este caso el primer campo locación, selecciono un grupo y para ser más específico, seleccionamos por registros o el grupo de objetos que creamos para referenciar ese lugar. Y el staff va a ser un recepcionista. Voy a seleccionar el grupo correspondiente para este. Terminado, hago la conexión. Después de esto, voy a seleccionar la actividad del conjunto de actividades Escort in Process, no, más bien esta que es Escort or Wait Area. En el caso de que esté disponible el lugar en donde se va a realizar el proceso, que en este caso es la examinación, los pacientes van a dirigirse, pero de no ser así, los pacientes van a esperar en una sala. Aquí tengo tres recursos. El primer recurso, en este caso es la sala de examinación, la mesa de examinación. Renombro el recurso, que es el lugar donde se va a hacer este proceso, y selecciono el grupo de objetos correspondiente. El staff va a ser el doctor. Renombro el recurso y selecciono el grupo de staff correspondiente. Y finalmente, tengo la sala de espera. Para eso hago la selección del grupo adecuado. En este caso, el grupo que yo creé. Y traigo la conexión entre la última actividad del conjunto anterior y la primera de este. Y ya para terminar voy a traer esta actividad, que es walk. Esta actividad walk lo que va a indicarle a un paciente o a un recurso staff que se dirija a algún lugar en específico. En este caso la persona utiliza la sintaxis patient que va a referenciar al paciente y el destino va a dirigirlo en la entrada. Esta actividad lo voy a usar para que la persona después de ser revisada se dirija a la salida ya para salir del centro de salud. Y una vez que hace este proceso traigo la actividad remove patient. Actividad remove patient lo que hace es elimina la representación visual del paciente. Hago la conexión. De esta forma podemos probar cómo funciona el documento. Reiniciamos el modelo. Nosotros aquí entonces vemos la primera persona que llegó, hace el proceso en el registro. Una vez que llega otro paciente, como todavía está haciendo el registro, espera la línea de espera correspondiente, así con más personas. Y como esta sola examinación está lista, una vez que termina el registro, el paciente pasa a ese lugar. Pero lo que sucede con los otros pacientes es que se van a dirigir a la sala de espera y una vez que completa el proceso, el doctor va por la siguiente persona en turno. Vamos a crear algunas estadísticas que nos va a permitir a nosotros contabilizar el número de pacientes atendidos en un periodo de tiempo, así como la cantidad de pacientes que se encuentran en el centro de salud en un periodo de tiempo específico. Para eso voy a crear un dashboard, en este caso un dashboard en blanco, y voy a traer una estadística de Model Throughput, más puntualmente un gráfico de barras. Esta me va a permitir contabilizar el número de pacientes que fueron atendidos en este sistema, periodo de tiempo, creo la gráfica, personalizo el, el título, en este caso es la gráfica, pacientes atendidos. Voy a agregar aquí en el eje X un título de pacientes, voy a quitar la leyenda
Y luego voy a traer esta gráfica de census. Census y de las opciones que yo tengo disponible voy a traer un gráfico de líneas. El gráfico de líneas me va a permitir evaluar el comportamiento de esa estadística a lo largo del tiempo. Y esta estadística lo que me va a mostrar es el número de personas que se encuentran en este centro de salud en un momento puntual del tiempo. Entonces el título voy a llamarlo censo con respecto al tiempo. Eje X va a ser la hora, que va a ser el censo y de igual forma voy a quitar la leyenda. Va a ser vuelvo, reinicio, corro el modelo, un poco la velocidad y al aumentar la velocidad aquí vamos viendo la evolución de estas estadísticas a lo largo del tiempo. Recordemos que nosotros definimos en la pestaña de llegadas, en la cantidad que crea los tokens, que únicamente vamos a tener 10 pacientes. Entonces aquí vimos que al final se atendieron los 10 pacientes y el comportamiento que tuvimos, la cantidad de pacientes con respecto al tiempo fue este. Al inicio llegaron antes de las 8:30, llegaron la mayoría de pacientes, teniendo un pico de 9 personas, que luego fue descendiendo a medida de que fueron siendo atendidos en el lugar. Lo que nosotros podemos ver, nosotros aquí en esta actividad que es una actividad Daytime Source, yo puedo aquí definir las llegadas de pacientes de diferentes formas. Yo, por ejemplo, puedo definir en este periodo de tiempo de media hora la cantidad de pacientes que va a llegar con un patrón de llegadas, que puede ser aleatorio, puede ser en un momento puntual que lleguen a la hora definida o que lleguen de forma pareja en el periodo de tiempo establecido. Por ejemplo, si yo aquí ya cambio el patrón de llegadas, ya no de las 8 a las 8:30, sino de las 8 a las 9, entonces al revisar las estadísticas, lo que voy a ver es la distribución de la llegada de personas ser diferente. En este caso vemos un comportamiento en el cual atendimos los mismos 10 pacientes, pero su patrón de llegadas fue diferente. Yo podría definir esta llegada para 10 personas o yo podría hacerlo, por ejemplo, para establecerlo durante este periodo de tiempo, entre las 8 y las 12. Si yo seleccionara esta propiedad Add Schedule Time, al correr el modelo, lo que va a suceder es que todas las 10 personas llegaron justo a las 8 de la mañana. Esto es lo que sucede con esta propiedad. Si yo por el contrario selecciono esta opción Evenly Spaced, lo que va a representar es que entre las 8 y las 12 se va a distribuir equitativamente el intervalo en el cual van a llegar. Entonces las 10 personas van a llegar en intervalos de tiempo iguales durante esas 4 horas que podemos ver en este caso al revisar las estadísticas. O la otra opción es con la Randomly Spaced, la cual estas llegadas ya se van a definir de forma aleatoria. Puede que a veces tengamos eh, una llegada de pacientes o un tiempo entre arribos muy corto o otro tiempo entre arribos muy largo según comportamiento. Nosotros podemos aquí tener muchas más llegadas. Por ejemplo, yo puedo aquí determinar entre las 8 y las 12 lleguen 10 y entre las 12 y las 4 lleguen 20 pacientes. Y aquí, con los intervalos de tiempo, empezamos a ver que por una parte, dentro del aspecto visual, aquí vamos viendo en el 3D cómo los pacientes van llegando y con respecto a las estadísticas vamos viendo la actualización también del censo, el número de personas que se encuentran, los pacientes atendidos. Entonces aquí después de las 12 vemos que ya hay más o menos al llegar a las 12, casi las 10 personas que llegaron y posteriormente después de las 12 del mediodía siguen llegando pacientes y esto porque en ese periodo de tiempo definimos la cantidad correspondiente. Establecer un patrón de llegadas adecuado es importante en el momento de nosotros construir modelos de simulación o de sistemas de operaciones. Nosotros al definir una llegada, un patrón de llegadas bien específico, va a permitir que nosotros evaluemos el comportamiento del sistema ante diferentes escenarios. Por ejemplo, unos escenarios en el cual se recibe una cantidad máxima o escenarios donde el sistema está en mayor estrés, con mayor demanda de servicios,
otros donde puede estar con una demanda mínima o otros con una demanda promedio. Para esto es importante nosotros tener la información del número de llegadas que nosotros tuvimos, un histórico. Mientras más tiempo puede ser mucho más fácil para analizar y establecer un patrón de llegadas adecuado. Esto es lo que vamos a aprender en este momento. Para eso se tiene un archivo de Excel. Este archivo de Excel entonces tiene eh, tres columnas en la cual nosotros tenemos cada fila es una llegada de un paciente. Se tiene una categoría, en este caso en un sistema de urgencias, un triage que puede ser de 1 a 5. Tenemos la fecha y la hora en la cual llegó ese paciente y también un estado. Puede ser admitido en el caso de que requiera ser internado en el centro de salud o también dado de alta en el caso de que después de la revisión se le envió o el paciente fue enviado a la casa. Les voy a mostrar una de las formas útiles para poder analizar datos y a partir de esta información de este Excel alimentar el modelo de simulación. Lo primero, aquí voy a insertar una columna que puedo llamar ID. Lo único que voy a hacer es contabilizar el número de pacientes que tengo. Para eso voy a crear un consecutivo en Excel, 1 y 2. Luego voy a hacer el arrastrar todo este valor para llevarlo hasta el 8826. Es decir, que acá tuvimos 8826 pacientes atendidos. Luego voy a extraer de esta columna C, voy a extraer la hora y voy a extraer el día en el cual este paciente llegó. Para eso voy a crear una nueva columna que se va a llamar hora. Y aquí voy a utilizar la función hora, en el cual el parámetro va a ser este. Y nos va a dar un valor entre 0 y 23, considerando la hora. Aquí, por ejemplo, este primer paciente llegó a las 12:13, por lo tanto llegó a la hora 0, a la 1:41, por lo tanto en la hora 1, y así sucesivamente. Esto porque voy a definir las llegadas a partir de una cantidad por hora. Y también voy a traer el día de la semana, el día en el cual ese paciente llegó. Para eso voy a utilizar la función texto. Voy a utilizar en este caso la columna E2 y voy a usar este formato. De esta forma podemos identificar que el día de la semana en el cual llegó este paciente fue un viernes y así arrastro la función y podemos ver que aquí, por ejemplo, ya el siguiente día se considera un sábado y así sucesivamente. Una vez con estos datos, aquí voy a seleccionar los de datos, voy a reiniciar los filtros para tener todas las columnas, la opción. Y una vez que tengo ya estos datos, esta es la columna de la hora y el ID, voy a crear una tabla dinámica. La tabla dinámica para hacer el análisis. No en la opción insertar, tabla dinámica. Aquí referencio todo el rango de datos y esto lo voy a llevar a una nueva hoja de cálculo. Aquí voy a llamar esto análisis. En los campos de la tabla dinámica voy a traer el ID al campo de valores. De campo de valores voy a seleccionar y voy a traer la configuración de campos de valor. Voy a seleccionar la opción de recuento para que haga un recuento del número de entradas que tengo, que en este caso son 1800. Voy a traer esta opción de hora para las filas y nosotros podemos ver entonces el número de personas que llegaron en cada una de las franjas por hora, aunque este no es el que en este caso. Lo voy a quitar y voy a traer más bien el campo de llegada. De campo de llegada, aquí aparecen algunas agrupaciones entre años, trimestres y llegada, para determinar aquí, por ejemplo, los años, cuál fue el número de pacientes que llegó, en este caso durante el cuarto trimestre, estos 2 meses, y durante el primer trimestre de estos meses. Entonces aquí podemos nosotros agrupar según pues ciertas categorías según nuestro interés, pero aquí voy a dar clic derecho
sobre estos campos de la tabla dinámica, seleccionar la opción de agrupar y aquí en vez de agruparlo por estas opciones que son predeterminadas, voy a agruparlo por días, de tal forma de que yo pueda ver en cada uno de los días cuál fue el número de pacientes que recibimos. Así nos va a aparecer desde el 1 de enero hasta la última fecha que nosotros tengamos el número de pacientes. Por ejemplo, el 1 de enero recibimos 64 en total, el 2 de enero 58 y así sucesivamente, recibiendo en total 8.826 pacientes. Yo voy a hacer un análisis de caso, entonces voy a hacer un análisis de las llegadas por día y voy a obtener, por ejemplo, un máximo, en este caso el número máximo de pacientes, un mínimo, puedo obtener también un promedio, una desviación estándar y una moda, por ejemplo, para evaluar estos valores. Entonces, en este máximo voy a traer la función max. Aquí voy a seleccionar todo este rango de datos, asegurándome de no seleccionar el último, ya que el último es el gran total de todo este valor. Voy a aprovechar aquí de funciones para copiar ese rango. Y así, el día que más se recibieron pacientes, se recibieron 89 pacientes en total. Y esto mismo voy a traerlo acá, en este caso con mínimo, con la función min, traigo el rango. Entonces el día que menos se recibieron pacientes fueron 24. Y lo mismo puedo hacer con el promedio. El valor promedio es de 60.4. La desviación estándar o selección de la función. Puedo tener la desviación estándar de esta muestra y también la moda, que la moda es el valor que más se repite. Es decir, que el valor que más se repitió, el número de pacientes que más se repitió cuando lo recibimos fue de 51. Esto nos da una primera visual, estadística descriptiva respecto a estas llegadas, en este caso por día. Tener este tipo de llegadas por día nos va a facilitar poder jugar con diferentes escenarios. Por ejemplo, evaluar el comportamiento de nuestro sistema, de centro de salud, en un día, por ejemplo, con capacidad máxima, con la mayor cantidad de pacientes, también con la menor cantidad de pacientes, poder entonces asignar, evaluar cuándo se requeriría un mayor número de recursos, un mayor número de enfermeros o doctores, o poder asignar mejor los turnos según el número de pacientes que se reciben diariamente. Aquí ahora lo que voy a hacer es volver a la pestaña de datos, voy a crear una nueva tabla dinámica, seleccionando el mismo rango, pero esto lo voy a llevar a una hoja de cálculo ya existente. Voy a seleccionar la celda de la hoja de análisis para crear la tabla y en esta nueva tabla dinámica ahora sí voy a traer y voy a analizar el comportamiento por hora. Por eso voy a traer el campo de ID a valores, cambiándolo nuevamente a recuento, configuraciones y ahora en la fila voy a traer las horas. Aquí podemos ver el número de pacientes que se recibieron en cada una de las franjas horarias, desde las 0 hasta las 23 horas, teniendo al final los 8.823, pero yo quiero visualizar esta información como porcentaje. Derecho, mostrar valores como, voy a seleccionar porcentaje del total general, en donde tengo porcentualmente cuál es el peso porcentual de cada una de las horas, donde podríamos ver mucho más fácilmente cuál fue la franja donde más se recibieron. De hecho, voy a seleccionar todos estos valores de inicio, traer una escala de calor, cual el rojo muestra esta franja de las 7. Recibió en total el 6.65% de los pacientes que al día. Entonces, histórico es la hora de mayor demanda
atención, las 19, las 7 de la noche. Esto, eh, al tener esta franja de horas, lo que podemos hacer es fácilmente poder calcular la cantidad de pacientes que se llegan considerando alguno de estos valores de valores máximos de moda que podemos hacer en este caso. Multiplicar este valor porcentual por alguno de estos según el escenario que queramos evaluar y así poder tener la cantidad de pacientes que nosotros recibimos al día. Esto lo vamos a hacer, vamos a crear una tabla. En este caso voy a llamar llegadas max. Voy a hacer el cálculo con el número máximo de pacientes por día. Y para hacerlo más fácil voy a traer el formato de la tabla desde Flexim. Este mismo formato, la cantidad de llegadas, lo que puedo generar una tabla, es una tabla con un intervalo de una hora que se repita diariamente, teniendo así el formato desde las 00 hasta las 23, que es la misma forma en la cual yo estoy haciendo el análisis de datos desde Excel. Puedo seleccionar esta misma tabla, copiarla y acá en el Excel pegarla. Entonces tengo cada una de las franjas o la cantidad. Esta última nombre opcional, uno puede aquí asignarle un nombre, sin embargo los pacientes se renombran automáticamente cuando se crean en Exim. Y en esta opción cantidad es donde yo voy a hacer el cálculo que les decía anteriormente. Yo aquí traer una función, en este caso voy a seleccionar la opción max. De valor, esa celda E4 con el valor de 89. Primo F4 para bloquear en ese caso esa celda. Y esto lo voy a multiplicar por las llegadas que tienen. Este valor de 0 voy a cambiarlo para seleccionar esta fila de etiquetas para tener una referencia más limpia. Y aquí cuando hago el cálculo puedo arrastrar la función. Y aquí tenemos las llegadas, que lo que estaríamos diciendo acá es que estamos recibiendo dos pacientes, aquí se llamaría dos pacientes, un paciente y así sucesivamente. Estos valores decimales se aproximarían para tener el valor entero del número de pacientes que recibimos en una franja. Sin embargo, algo que me gusta hacer con estos cálculos es utilizar este valor que nos da esta multiplicación como la media de la distribución Poisson. La distribución de probabilidad Poisson es una distribución discreta que retorna un valor discreto, un valor entero, con el cual uno puede definir las llegadas en un sistema de esta naturaleza, sistema de servicios. Entonces voy a cambiar este cálculo y yo aquí voy a traer la función concat, donde concatenar. Y en esta función concatenar entre paréntesis voy a escribir aquí primero la distribución Poisson, voy a abrir paréntesis, coloco otra vez comillas, ya que es el argumento, luego la coma me va a separar el argumento, entonces todo este valor que yo estoy multiplicando va a ser considerado la media, que es el parámetro, el único parámetro que requiere la Poisson, una media. Al final escribo la coma. Y en Flexim todas las distribuciones de probabilidad tienen un último parámetro, que en este caso de la Poisson sería el segundo, que es el número semilla donde asignamos el valor para utilizar la secuencia de números pseudoaleatorios, que es lo que nos permita que Flexim pueda evaluar la variabilidad de cualquier sistema complejo. En este caso, recordemos que es una buena práctica de simulación en cada distribución de probabilidad que nosotros utilicemos seleccionar un número semilla diferente, porque al utilizar dos números semillas iguales, eso nos puede generar datos incongruentes. En Flexim, nosotros de forma predeterminada tenemos el comando getStreamCurrent o getStreamActivity, según estamos usando un objeto 3D o un objeto de Process Flow, que permite que automáticamente Flexim siempre decida o seleccione un objeto semilla diferente. Para nosotros tener esta misma posibilidad,
Lo que vamos a hacer en este caso aquí es escribir esta opción que dice para 1, que para 1 aquí estaría evaluando el parámetro 1, que el momento de llevarlo a la tabla es la forma en la cual puede tener ese parámetro semilla que predeterminadamente Flexim utiliza. Entonces, para 1, la opción que vamos a trabajar, ahí lo traemos. Aquí podemos ver el valor. Aquí lo que nos faltó fue una coma en esta parte, tal cual. Entonces tenemos la distribución Poisson. El primer parámetro es 2.52, todo ese número que determina o es la media, y luego con la coma separa el último argumento de la Poisson, que es el número semilla, que podemos referenciarlo desde la tabla de llegadas que estamos utilizando mediante esa función para 1. Y aquí desplegamos la función para las otras opciones, y aquí tenemos las llegadas, el número de llegadas máximo. El número de llegadas por cada hora, considerando el escenario de llegadas máximo que evaluamos según el dato realizado anteriormente. Aquí este es opcional, nosotros podemos escribir aquí paciente y también llevarlo a las otras opciones, pero este parámetro del nombre es opcional, es un nombre que se le da al paciente al crearse, pero les recuerdo, Flexim de forma predeterminada renombra ya los pacientes cada vez que se. Es una forma simple en la cual nosotros podemos llevar esta información. Va a ser, nosotros podemos seleccionar toda esta tabla que nosotros creamos acá. Bueno, vamos a usar más bien la interfaz de importación de Excel. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser cerrar el archivo, y en Flexim voy a utilizar la interfaz de Excel para importar esa tabla. Selecciono la interfaz de Excel que me va a abrir esta opción. Aquí automáticamente se crea una línea de importación, a la cual voy a cambiar el nombre, voy a llamar esto llegadas máximo. El nombre de la hoja que estoy utilizando es un nombre, tengo que llamar esta hoja exactamente igual para que no me quede ningún error. Aquí ya el lugar donde se va a importar está preseleccionado, aquí tiene algunos encabezados de columna, y como voy a importar toda la tabla, dejo esos valores en cero. Selecciono la opción aplicar, y después de seleccionar la opción aplicar, doy clic en la opción import table, en la cual voy a buscar el lugar donde tengo el archivo, en este caso datos, selecciono abrir, y automáticamente importa toda la tabla, clic en OK, y aquí tengo los mismos valores. Entonces, ya con esta opción, aquí podemos evaluar, teniendo un patrón de llegadas aleatorio, cómo es el comportamiento de este sistema. Bueno, también tengo que definir el tiempo de inicio del modelo, voy a cambiarlo para que sea la medianoche, y voy a definir un tiempo de parada del modelo de 86.400 segundos, es decir, un día. Durante un día va a correr este modelo para ver el comportamiento diario de llegadas de caso. Entonces, después de definir el tiempo de inicio, el tiempo de parada, de inicio del modelo, corro el modelo, es aumentar la velocidad, y aquí empezamos a ver. Entonces, cómo va cambiando el valor de los pacientes atendidos, y así como el censo con respecto al tiempo, es decir, el número de pacientes que están en el centro de salud en un momento específico. En este caso, un máximo de 4 pacientes, en algún punto a las 2 de la mañana, se va cambiando. Aquí voy a correrlo mucho más rápido para verlo. En algún punto se genera una cola considerable. Aquí en este momento alrededor de mediodía, que se tuvieron 21 pacientes, y justamente después de las 6 de la tarde, empezó a tener un comportamiento o unas llegadas mucho mayores, llegando hasta un pico de 23 en algunos puntos,
Y esto lo podemos ver porque nosotros al revisar los datos, el análisis de datos con los archivos que nosotros tenemos, en esos momentos, tanto a las 7, ¿ah? Aquí a las 7, entre las 6 y las 7 es donde más se recibe. También a las 12 del mediodía se recibe pues también una cantidad no tan alta como estas horas, pero también se recibe una gran cantidad de pacientes que se empiezan a represar desde las 10 de la mañana, donde se recibe 5,89%. Por esa razón empezamos a ver un comportamiento creciente en estos puntos. Después de alrededor de las 2 de la tarde disminuye un poco las llegadas, pero luego vuelve a incrementar en esas horas peak. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Otra vez con el archivo Excel. Eh, Solamente para tener una referencia, vamos a crear una nueva tabla donde de la misma forma que hicimos este patrón o este análisis de llegadas por hora, también podemos hacer un análisis, en este caso, de el- las llegadas diarias. Entonces, con esta tabla dinámica voy a traer nuevamente la opción de ID, traer el recuento, voy a traer la hora como fila y voy a traer el día como columna. Esto voy a mostrar estos valores como porcentaje del total. Entonces aquí podemos ver como primer día el domingo, como último el sábado. Voy a traer una escala de color y esta escala de color me va a mostrar que nuevamente aquí tenemos algunos momentos donde más discriminando cada día, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos discriminando cada día y por ejemplo a las 2 de la tarde de los sábados y las 3 de la tarde de los viernes son las horas donde más se recibe. Si volvamos por día, trayendo nuevamente la escala de colores, podemos ver que el sábado y el viernes son los días donde más pacientes se reciben. Y este análisis que aquí está en la parte derecha es el mismo que teníamos anteriormente, en el cual veíamos que por hora a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche, perdón, es donde más se reciben pacientes. Esto nos va a servir para tener una visual y poder validar datos respecto al el comportamiento de llegadas en este tipo de sistemas, viendo que siempre las horas de la madrugada es donde menos se recibe personas y esto incrementa a lo largo del día. Entonces podemos empezar a validar información e incluso considerar y llevar a mucho más nivel en forma en la que definimos el patrón de llegadas, no solamente discriminándolo por hora del día, sino también por día de la semana. Ahora lo que vamos a hacer es a crear un escenario, vamos a seguir considerando las horas de caso por día, pero vamos a crear un escenario, vamos a crear una tabla que nos permita importar mediante tres columnas el patrón de llegadas, esta misma cantidad de pacientes que está definida mediante una distribución Poisson, pero con los escenarios máximo, mínimo y promedio. Entonces voy a crear una nueva hoja, que esta hoja la voy a llamar llegadas. Y lo primero que voy a hacer va a ser copiar estos mismos valores dentro de esta tabla, esos valores que yo ya obtuve. Estos valores que ya obtuve de la cantidad de llegadas, voy a traerlos acá. Aquí se pierde la referencia en algunos. Bueno, bien, voy a traerlo acá. Entonces aquí lo que voy a hacer es a crear una columna, los valores máximos, otro con mínimo y el otro con el promedio. Entonces aquí voy a concatenar la Poisson, luego voy a ir a la hoja de análisis, voy a tomar el valor máximo, bloqueando esta celda con F4, multiplicándolo por este valor, cambiando este valor de 0
lo cambio con este valor. A este momento es lo que tenemos. Aquí me falta todavía agregar otro argumento en el cual traigo el parámetro 1 que me va a permitir definir el número semilla y luego de esto lo cierro. En total, aquí a ver cuántas filas tenemos. Acá tenemos 24 filas. Entonces acá falta una más, la fila. Para tener 24 filas, la llegada de las 24 horas del día. Esto mismo voy a hacerlo con la distribución Poisson. Entonces, perdón, con las llegadas mínimo. Entonces voy a copiar estos valores. Aquí voy a pegar la función, aunque con los cambios de referencia. En este caso, esta referencia aquí se mueve. Esta es la referencia E4, pero este valor de acá, el primer valor, ya no va a ser la E4, sino que va a ser la E5. Entonces, este valor de esta primera parte lo cambio por el E5 y aquí ya genero las llegadas las llegadas mínimas, y esto mismo voy a replicarlo cambiando nuevamente las referencias. Aquí 4 en este caso, y acá ya sería L6. En este caso, la distribución de las llegadas. Voy a crear otra fila en el cual voy a pegar estos valores de las horas del día. Voy a pegarlo acá. Y así tengo una estructura de una tabla teniendo como encabezado de fila, tengo las horas del día. Como encabezado de columna, tengo los patrones de llegada con llegadas máximas, mínimas y promedio. Aquí, mediante una distribución Poisson, definida las cantidades de llegadas junto con el parámetro 1, que es el número semilla. Este valor voy a importarlo a Flexim, en este caso creando una tabla global. Entonces, la pestaña Toolbox, en el signo más, voy a traer una tabla global. Esta tabla global lo voy a llamar llegadas, y voy a utilizar también la interfaz de Excel para traer. Y desactivo esta primera llegada porque únicamente voy a hacer esta importación. Entonces aquí defino el nombre de la línea de importación, llegadas, el nombre de la hoja, que en el archivo de Excel también es llegadas. Aquí tengo tanto encabezado de columna como encabezado de fila, y como voy a importar, por eso activo las dos opciones, y como voy a importar toda la tabla, selecciono todos los valores en cero. Doy clic en aplicar, Port Table, selecciono el archivo, clic en OK, y aquí ya tengo todas las llegadas correspondientes para los tres valores mediante la distribución Poisson. Ahora voy a abrir un parámetro del modelo. Con este parámetro del modelo es donde yo voy a crear pues esos escenarios. Por eso voy a renombrar esta opción llegadas, un valor. Voy a utilizar un valor tipo opción, en el cual voy a crear tres opciones. Primero el máximo, que va a tener un valor 1, es decir, de la fila 1, porque el valor máximo está en la columna, perdón, en la columna 1, por eso utilizo el valor 1. Luego voy a tener un mínimo que va a tener un valor de 2 porque tengo estos valores en la segunda columna, por eso utilizo el valor de 2. Y el promedio como número 3 porque en esta tabla que yo creé tengo este valor de las llegadas promedio en la columna número 3. Así, con un parámetro tipo opción,
configuro las tres opciones que tengo, llegadas máximas, mínimas y promedio, un valor 1, 3 correspondientemente. Y una vez que creo el parámetro, vuelvo a la pestaña de llegadas y en la actividad source, el datetime source, abro la tabla y ahora esta configuración la voy a cambiar. Yo antes aquí hice la importación, pero ahora para definir la llegada de la medianoche, entre la medianoche y la 1, voy a utilizar las opciones que tengo de este parámetro. Selecciono esta opción que dice By Global Table Lookup. Lo que hace esta opción By Global Table Lookup es que uno referencia una tabla, una fila y una columna para buscar el valor que se va a considerar en ese parámetro de cantidad, el número de pacientes que llegan en este periodo de tiempo. La tabla, entonces va a ser la tabla llegadas, que aquí aparecen las mismas opciones, las tablas globales, llegadas. La fila, para referenciar la fila, voy a utilizar este parámetro de esta actividad que se llama Row Number. Row number lo que determina es que estamos configurando la primera fila de esta tabla. En la tabla que yo estoy referenciando, en la tabla global, esta se va a referenciar también la primera fila. Y como estamos utilizando una estructura muy similar, la primera fila determina el momento de entre la 0 y la 1, y luego la 1 a las 2, y así sucesivamente. Este parámetro row number me permite identificar adecuadamente la fila correspondiente. Y luego para utilizar la columna, para eso voy a referenciar los parámetros. Entonces en esta opción de parámetros selecciono el parámetro de llegadas, que fue el que acabé de crear. Entonces si yo selecciono la opción máximo, como se está utilizando el valor 1, aquí se tomaría el valor de la primera columna en la tabla, que ese es otro parámetro, la columna que se va a considerar. El parámetro es máximo, se considera la primera columna. Si el parámetro es mínimo, el número 2 se considera la segunda columna. Y si el parámetro es promedio, el número 3 se considera la tercera columna. Y esta propiedad, una vez que la configuro, puedo fácilmente con un control C, control V, empezar a configurar las otras filas de esta tabla, asegurándome de que todas quedan correctamente hechas. Si yo selecciono la última opción y abro los parámetros, es la misma configuración, es una forma dinámica y de esta forma lo podemos trabajar. Una vez que tengo este parámetro, ahora lo que voy a hacer es crear un indicador de desempeño. El indicador de desempeño va a ser los pacientes atendidos para evaluar el número de pacientes que atendimos en este periodo de tiempo. Aquí abro el área del dashboard para tener a la vista las tablas. En este indicador de desempeño voy a seleccionar con el gotero la tabla de pacientes, la gráfica de pacientes atendidos, seleccionando de las agregaciones la suma. De tal forma que aquí cuando corra el modelo, de aquí se generaron 93 pacientes, este mismo valor es el que va a estar referenciado por el indicador de desempeño. ¿Y esto con qué propósito? Esto se hace con el propósito de utilizar el experimenter para evaluar estos diferentes escenarios. Entonces voy a crear un experimento, su duración va a ser de 86.400 segundos, igual día. Esto voy a correrlo 30 réplicas, voy a correr 30 réplicas por cada escenario y aquí selecciono los diferentes escenarios. Entonces voy a tener 3 escenarios en total. El primero va a ser el escenario 1, que son las llegadas máximo. El segundo escenario, entonces es con llegadas mínimo. Aquí cambio el valor al número 2, mínimo. Y este tercer escenario son las llegadas promedio, que va a valor 3. El primer parámetro máximo, mínimo y promedio. Con esto configurado, ahora lo que voy a hacer es correr el experimento. Entonces tengo los 3 escenarios planteados. Aquí empieza a correr cada uno de los escenarios con las diferentes réplicas, las 30 réplicas en este caso que se tiene. Recordemos que los escenarios tienen asignados una serie para poder identificarlo en un posterior análisis. Y una vez que está todo de color verde, significa que completó el experimento. Cuando complete el experimento, puedo ahora revisar los resultados. Y al ver los resultados, es lo que nosotros podemos visualizar. Recibimos un gráfico de
y bigotes, en el cual si yo selecciono la opción de la media, porcentaje del 90% de confianza, podemos ver que con este patrón de llegadas en este sistema, en el escenario máximo yo recibo una media de 84 pacientes, o en algunas ocasiones unos picos de hasta 95 y unos mínimos de 65. Esto nos va a permitir nosotros evaluar qué se requeriría o qué deberíamos hacer en el caso de que tengamos unas demandas mayores. Estar preparado con el número de recursos suficientes o con la logística adecuada, en este caso para la atención. En el caso de los escenarios mínimos, se tuvo una media del 25, de 25 pacientes, es decir, que se recibieron solo 25 pacientes, en algún punto se tuvo un máximo de 34 e incluso en algún punto se llegó a atender solamente 15 durante el día. Recordemos que estos son los pacientes atendidos durante un día entero de operación. Y luego en el promedio se tiene alrededor de 60. Entonces aquí podemos ver igual como el patrón que se tiene en cada uno, el máximo pues, está con mayor cantidad, el mínimo menos y el promedio. Aquí nos muestra más o menos que este promedio de 60 es algo similar al valor del promedio que nos dio en el Excel. Entonces esto nos permite evaluar diferentes patrones de llegadas, tener preparado el centro de salud con los recursos correspondientes, hacer las asignaciones logísticas adecuadas, tipo de casos. Entonces acá, eh, con este modelo, así, determinando este tipo de pacientes, este tipo de llegadas, y con ese análisis correspondiente, es una forma en la cual puedo evaluar este tipo de problemas en sistemas, teniendo en consideración la variabilidad, que es lo que nos permite el experimento. Eh, Siendo más, espero que haya sido de mucho provecho. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y espero verlos en una próxima. Muchas gracias a todos y hasta la próxima, el próximo Flex Tips HC.